¿Quién sabe de verdad de fútbol? Yo diría quien va a un campo y dice el 6 y el 7 de verde y el 4 y el 8 de rojo. Saber de fútbol no puede ser conocerte a todos los jugadores. Ahora yo me estoy recordando a él, no sé si habéis visto hace poco el niño que salía en Movistar Plus. Yo creo que lo que tú dices, al final, saber de fútbol no es saberte las alineaciones, hay mucho más allá de eso. Los que hemos estudiado periodismo sabemos que entre información y comprensión hay un paso que a veces es insalvable. A mí me pasaba, por ejemplo, con Vinicius, que yo pensé que no iba nunca a dominar el juego como lo llegó a dominar. A través de esa rivalidad en París se quiere crear como Claro, un sí. efecto la Liga Barça Madrid cuando empezó a crecer con Magic Tebas. Johnson, Larry Bird. Yo creo que tienes que generar la épica. La Fórmula 1 ha experimentado un gran ascenso después del fenómeno Netflix. Los jugadores no pueden apostar. Yo me cargaría las apuestas en tercera red y en segunda red, simplemente porque al final si un jugador gana 700, 600, 800, 1000 euros, al final ellos ven más factible ganar dinero con el tema de las apuestas. Pues bienvenidos a un capítulo más de Off Time. Hoy, pues aquí a mi derecha, Julio, que ya es un invitado, bueno, un tertuliano más. Y dos invitados de categoría. Un offsider de los primeros. Dani Suárez Buenas tardes. y Guille Casquero, periodista, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? amigo de la casa. Sí. Vamos a introducir ya los temas. Vamos rapidito en este formato, que llevamos media hora hablando. Julito, te toca a ti tu primer tema, que es el mejor tema, sinceramente. ¿Eso crees tú? Es posiblemente una de las grandes preguntas del mundo del fútbol. Sí. Simplemente el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y El luego, sentido de la vida. Luego me lo cuentas tú, el y luego sentido de ¿qué la vida. es? ¿Qué es Y saber la de fútbol? pregunta, eso es, ¿quién sabe de verdad de fútbol? Porque todos decimos, opinamos, estamos en casa, vemos a nuestro equipo, a los rivales y es una pregunta que siempre me hago y he ido a consultar a los que creo que saben más de fútbol que yo conozco, he ido a ver de las fuentes y ha sido muy interesante porque pocos tenían la idea muy clara y me la han soltado tal cual, pero otros han necesitado tiempo para planteárselo. Entonces, bueno, yo, antes de decir nada, yo la lanzo a vosotros. Aquí Venga, me gusta. un jugador de fútbol, un periodista. Tú que eres Mario. Yo que Mario. eres, Mario. Multidisciplinar. Sí, Super Mario, bro. Ahora soy podcaster. Eres podcast que en la leche, tío. Y yo soy casi influencer. Casi influencer. Rozando. Sí, estoy siempre el casi. Esto hablamos un día. El casi es lo que nos ayuda a seguir adelante. ¿Tú lo sabías? O sea, Para no definirte. sí, como Homer Simpson con el rasca. Siempre estaba con el rasca y nunca acertaba. Pero ese casi te hace seguir tirando a la lotería. Ah, claro, ¿sabes? es verdad. Por ejemplo, cuando estás compitiendo, casi nunca ganas, realmente. Es lo Así más es, difícil. así es. Pero haces que, coño, te obligas a intentar hacerlo. Pero bueno, esto es otro tema para otro día, que nos enrollamos mucho. Entonces, mi pregunta para aquí los Venga, va. tertulianos. Guille, vamos. ¿Quién sabe de verdad de fútbol o tú consideras que sabe de fútbol? Yo, por de formación profesional, me lo llevo al periodismo y diría que saber de fútbol. ¿Quién sabe de fútbol? Yo diría quien va a un campo de 11 contra 11 desconocidos y dice el 6 y el 7 de verde y el 4 y el 8 de rojo. Ujú, Esos 4 van a llegar a ujú. sitio. Vale. Le ponía el ejemplo antes a Mario de Hugo Duro, que yo lo conocí en el juvenil del Getafe. No había que ser un genio para decir Hugo es el bueno. Pero yo, por ejemplo, en el Getafe B veía varios y me fijé en dos. Bueno, uno lleva a segunda, otro a ningún lado. Pero diría eso. Llegar a una cantera desconocida y decir estos dos de los 23 son los que tienen el futuro aquí. Joder, es una respuesta muy buena y la voy a enlazar luego con otro que me dio algo parecido. Uno de los que yo creo que saben de fútbol. Eso, o coger a un jugador que está jugando de pivote Mm, y decir va a ser el mejor lateral derecho del mundo. mm. O va a hacer carrera como lateral izquierdo. Tener ese ojo para decir las cualidades que tiene y no me las enseña porque quiere en su posición, reconvertirla ahí. Ujú. Eso me parece algo curioso porque al final ver el fútbol desde ese punto yo creo que me parece ser imaginativo y para pensar así tienes que tener una base porque si no es muy difícil proyectar ese jugador como te gustaría. Entonces ese punto de vista yo me parece muy curioso. Hemos entrado a saco ya de lleno, ¿eh? Se están dando respuestas muy buenas. Y Para tú mí saber de fútbol, a ver, yo lo voy a llevar más a que haber sido jugador profesional y para mí creo que no hay la verdad absoluta y para mí, hablando de tácticamente o cómo juegan los equipos, yo creo que hoy en día es muy difícil decir qué es el fútbol o cómo vas a jugar al fútbol. Yo creo que hay que saber adaptarte el contexto del juego y cómo vas a afrontar cada diferente partido. O sea, ahora mismo yo, un entrenador que pueda saber de fútbol, pues te diría Guardiola, Klopp,
pero yo creo que eso al final es muy, muy personal. Y de los compañeros que has tenido o entrenadores que te hayan enseñado, que digas uno o dos que me hayan enseñado de verdad a entender el juego, a dar un salto de calidad, eso has tenido, entiendo, ¿no? Sí, a ver, yo he tenido suerte, la verdad, en formación no tanta, porque al final es cierto que yo llegué al fútbol profesional muy tarde, pero yo en Grecia coincidí con Borja Jiménez, que ahora mismo ha sido cesado en el Leganés, y para mí ha sido el mejor entrenador que he tenido en mi vida. Y mira que yo lo pasé mal porque no era un jugador del perfil idóneo para su juego, pero luego he tenido otros jugadores como un serbio que para mí me hacía las cosas mucho más fáciles porque jugábamos un bloque bajo y tenía menos espacio a la espalda, y ahí sí que disfruté por mis características como jugador. Y luego en Arabia Saudí, pues bueno, es cierto que para ir a Arabia Saudí pues es otro mundo, tienes que ir concienciado y saber a lo que te vas a enfrentar allí, pero sí que he tenido suerte respecto a los entrenadores que he tenido. También tuve la suerte de que mi entrenador fuese Chris Coleman, que había tenido un ascenso con el Sunderland, y ahí sí que aprendí mucho, sobre todo en lo personal. Al final yo creo que el jugador es persona antes que futbolista, y para mí creo que si yo fuese entrenador o el día de mañana o quién sabe, sí que me fijaría mucho más en lo personal más que en lo táctico, y le daría muchos valores de sacrificio, compañerismo, ilusión, porque si no tienes ilusión en el fútbol estás muerto. Yo me lo llevo un poco a lo que has dicho, porque has dicho el Mr. Borja. Borja, aquí los micrófonos para ti. Le vamos a cazar dentro de poco, esperemos. Tú has dicho que Borja, por una parte, tu entrenador que estuvo que has tenido con Sunderland, otra parte más emocional, pues yo lo llevo a esa, a que saber de fútbol es un conjunto de varias dimensiones. Es decir, hay una dimensión táctica, una dimensión emocional. Tú tienes que saber pues cómo se rodea ese jugador, porque puede ser muy bueno, pero como hemos comentado antes, si está rodeado de un ambiente muy perjudicial, es muy probable que no llegue. Entonces también tienes que tener esa dimensión emocional, tienes que tener una dimensión física, es decir, no puedes eliminar el componente físico. Tienes que tener una dimensión histórica, es decir, también tienes que saber un poquito de todo lo que ha podido pasar para tú evaluar lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Lo que ha pasado, pues me sirve para lo que puede pasar. Pues todo ese conjunto son las cosas que hacen que tú puedas saber o puedas creer que sabes de fútbol. Un conjunto de varias dimensiones. Hay condiciones que no son suficientes para determinar si sabes de fútbol, pero sí son necesarias para saber de fútbol, ¿no? Pues que tú sepas de tema psicológico, tema táctico, tema físico, gestión de grupos. Todo eso, para mí, es saber de fútbol. Para mí, saber de fútbol no puede ser conocerte a todos los jugadores. Es que no puede ser eso. Porque si no, para empezar, en vez de ser streamer o periodista, vete al Manchester City, que vas a cobrar 20 kilos al año, y entrenas al Manchester City. Ahora yo me estoy recordando no sé si habéis visto hace poco el niño que salía en Movistar Plus y, Sí. y decía toda la alineación de la final de Champions de no sé qué año. Yo creo que lo que tú dices, al final saber de fútbol no es saberte las alineaciones, yo creo que hay mucho más allá de eso. Por ejemplo, Babín, un saludo para Babín, que está jugando playoff contra Majadahonda. Babín es un friki del fútbol. O sea, él históricamente se sabe todo, ¿eh? Todo. Casillas también se sabe el resultado, el goleador, sí. Pues nosotros a Babín en el podcast le preguntamos ¿cómo quedó? Pero te lo juro, no lo teníamos preparado, ¿eh? Cogimos, buscamos, digamos, resultados fáciles, Vale. y luego cosas muy difíciles. Tío, todas. Le dijimos goleadores de la final del Mundial del 60 y tantos. Dijo, metió el primero el segundo tal. Y Miki y yo estábamos así. Sin el comodín del público. ¿Qué ha pasado aquí? Un jugador. Es un talento al final, que no es fácil. Hay gente en el periódico que lleva haciendo 40 años el Real Madrid o lleva 22 dedicados a hacer Real Madrid. Y antes de la final de Liverpool le preguntabas, ¿la última final de Madrid-Liverpool? No, bueno, en el 64, en eso que de banda, bota mal el balón y tal. Y se lo sabía de memoria, pero muy metido, ¿eh? El 11 era tal, hubo el cambio en el 44 para cambiar la derecha. Flipaba. Pero yo diría que, yo diría que no es necesario a nivel entrenador, sí, pero hay gente que sabe de fútbol y igual nunca ha entrado a un vestuario. Por ejemplo, un ojeador, un scouting. Por ejemplo, Juni Calafat. Trajo a Valverde al Real Madrid. Igual no sabe nada de psicología de vestuario. Igual tiene mucho ojo desde fuera, periférico, pero
no tiene ninguna psicología. Y a lo mejor sabe más de fútbol que, El propio no sé, entrenador, un segundo entrenador. O por lo menos sabe de jugadores, Sí. ¿no? O sea, quiero decir, yo tengo la capacidad de detectar el talento, pero a lo mejor no tengo la capacidad de gestionar el grupo o ese talento. Justo mira, por ejemplo, Juan Malillo, segundo de Guardiola, es un tío muy ducho del fútbol, ¿no? Sabe mucho de fútbol, mucho de cambiar partidos y de táctica. Igual no ha tenido como primer entrenador nunca la psicología para crear y enganchar a un grupo. Correcto. Lo que muchos han tenido a Lillo, y lo que decían de Lillo es, él tiene muchísima información, pero digamos que no la empaquetaba del Sí. todo bien a los jugadores y era difícil, digamos, seguirle. Pero era ¿no? porque no transmitía bien el mensaje o por... Pues Igual no había sé. demasiada. Mira, Mitchell el otro día decía en el larguero, en la radio, que cuando el Girona iba bien, tiraba mucho de vídeo y le iba bien, pero cuando empezó a ir mal, seguía tirando de mucho vídeo y que si pudiese volver a Navidad, Sí, no, eliminaría el vídeo a Sí. partir de enero porque tiró demasiado de vídeo cuando igual la labor no era esa. Mm. Sí, tú puedes enseñar la espalda, cómo el equipo se mete Mm. dentro del área, pero igual no tiraría de vídeo ahí. O sea, yo creo que es como. Yo lo veo como niveles, ¿no? Es un conjunto de características que tú vas, digamos, rellenando, como si tuvieses vasos aquí, ¿no? Entonces, yo sé un poquito de táctica, sé un poquito de tal. Entonces, si sabes mucho de táctica, si llegas a un nivel de que sabes mucho de táctica, pues creo que puedes decir que sabes de fútbol. Si llegas a un nivel de que sabes mucho de jugadores, creo que puedes decir que sabes de fútbol. Pero que para mí son varias disciplinas, ¿sabes? Que uno que sabe de jugadores sabe de fútbol, pero uno que sabe de táctica y no tanto de jugadores sabe también de fútbol, pero no de forma completa, ¿sabes? Yo es así como Pero lo como veo. marcar un equilibrio, ¿no? Que a lo Claro. mejor el que sabe tácticamente, técnicamente, en psicología o como la gestión de un grupo. Yo creo que al final, si tienes ese equilibrio, es lo que va a marcar la diferencia para que puedas decir que sabes de fútbol o no. O sea, igual para responder la pregunta, un poquito de gestión de equipo, un poquito de táctica, un poquito de historia, un poquito de talento y de detección. Sí, es fenomenal, ¿no? O sea, yo lanzo la pregunta y no tengo ni que currar. O sea, la próxima vez ni me lo curro. O sea, no pregunto. Si es maravilloso. Pero lo habéis dicho un poco entre todos. Es verdad que lo que me vinieron a decir es eso, ¿no? Algunos incluso que he preguntado a veteranos se remontaron a gente que ha inventado, entre comillas, el fútbol. O sea, pues hacían referencia evidentemente a Boskov y a Cruyff. O sea, gente que cambió el modelo incluso de entrenar, ¿no? Hablando con algunos veteranos de Madrid me decían, es que el anterior a Boskov había uno que se llamaba Miljanic, que era un entrenador que solo nos hacía correr, y de repente viene un señor que, hombre, que va a un herrero y dice que haga unas porterías pequeñas para acotar más el campo y jugar en pequeñito, en Sí. tal, o sea, y de repente son otros entrenamientos y más con balón y tal, y un poco el modelo de Cruyff y tal, que se va implantando. Y claro, cómo van cambiando y cómo visionarios, porque me decían estos veteranos, es que ahora están haciendo entrenamientos que empezó a hacer Boskov hace 40, 45 años. Y dices, entonces te da ese vértigo y dices, o sea, que hay gente que hace ya 40 años lo veía, luego se ha ido implantando y extendiendo, ¿no? Eso por un lado. Por otro, es muy bueno lo que habéis comentado de lo de que habéis dado en el clavo, lo de el Big Data, la información, y los que hemos estudiado periodismo. Sabemos que entre información y comprensión hay un paso que a veces es insalvable, que puedes tener mucha información, pero por mucho que tengas información, a mí me pasaba, por ejemplo, con Vinicius, que yo pensé que no iba nunca a dominar el juego como lo llegó a dominar. Y en un año pasó de tomar las decisiones inadecuadas que tú decías, joder, si es que ese pase era 10 milésimas antes, ese era tiro en vez de... Y yo pensaba realmente, yo me lo he tenido que tragar, me la comí con patata. Yo estaba con mi hijo viendo el partido y yo decía, es que yo creo que no va a terminar de entender el juego en la vida. Y lo llegó a entender porque es ese paso entre tener información y que te coman la oreja y te digan, de repente, pum, lo aplicas, joder, y lo haces clavado. O sea que... En la toma de decisiones hablas. Sí, la toma de decisiones, lo de los datos que habéis dicho también, la información, me decían algunos entrenadores que decían que ahora tienen mucha información, pero ¿cómo gestionas esa información? Tú, ¿cómo la asumes y cómo la trasladas al jugador? Que justo lo del vídeo de Mitchell, del uso del vídeo, ha dicho Juan Malillo que a veces tienen muy buena oratoria, pero a lo mejor, que a mí me pasa con entrenadores, tu oratoria es tan excesiva que es que al jugador no tienes que hablarle así, no tienes que hablarle con el sexo de Los Ángeles y para las nubes, como los brasileños dicen, estás hablando para las nubes, que me encanta esa expresión. Tío, bájalo a la tierra y dime, oye, tío, que tú no eres el bueno,
que es que tienes que pasar el balón a este. El bueno del equipo es este. O sea, a veces hay que hacer esa cosa tan sencilla y tan obvia que a lo mejor no te la han dicho nunca, ¿no? O sea, que son tan y tan complejas las destrezas que tienes que manejar que es complicado. ¿Quién sabe de fútbol? Para mí, bueno, por acotar la pregunta, empiezo por mí, no tengo ni idea de fútbol, ya te lo he dicho, te he reído antes, no tengo ni papa de fútbol, siempre lo digo, yo vengo de fútbol sala y algo sé, pero tampoco mucho. Y como estoy rodeado de futbolistas, siempre estoy escuchando y tomando notas, porque me encanta aprender. Y luego de la gente veterana que me ha dicho, pues, Boskov, Cruyff y, por supuesto, gente que cambió, Arrigo Sacchi. Y luego, para mí son gente indiscutible, que es Luis Aragonés y Del Bosque, que son campeón de Europa, campeón del mundo. O sea, cuando tú ganas y eres el campeón por encima del resto de selecciones, si has ganado Alemania, Holanda, Argentina, Brasil, es que ahí ya eres el oráculo de Matrix, tío. O sea, es que te adelantas a lo que va a pasar y eso es maravilloso. Por mucho que luego haga opiniones y tal, como hay opiniones para todos los gustos, pero lo bueno de la competición es que te pone en tu sitio y el deporte mola por eso, porque te coloca ahí. Y si ya eres el oráculo, pues puedes decir a Neo, eres el elegido. No, está claro, pero al final es verdad que hay una línea muy fina entre el éxito y el fracaso y muchas veces estás ahí arriba y a los 2 meses estás en la mierda. Entonces, mira, en el caso de Vinicius, que comentabas antes, era un jugador que no decidía bien, parecía que no iba a ser el jugador que se ha convertido y al final lo ha conseguido. Dani, yo por ejemplo, yo también era como Julio, porque para mí es muy difícil entender que puedes cambiar esa toma de decisiones. Porque para mí son acciones que son muy subconscientes, o sea, son acciones muy rápidas y para mí me resulta muy difícil entender que esa persona podía mejorar eso. Porque me resulta muy difícil, porque en general una persona que tiene una mala toma de decisión seguramente es porque no tiene... Yo, por ejemplo, yo no tenía buena toma de decisión, por ejemplo. Y eso, entrenarlo, pues no lo sé, a lo mejor con Vinicius, porque a lo mejor eran en los partidos, pero luego en los entrenamientos lo hacías bien, entonces tienes ese potencial, ¿no? Y esa es una de las informaciones que a lo mejor a nosotros nos faltaba y por eso teníamos ese sesgo. Pero que por lo general me parece algo tan difícil, tío. Pero el entrenar eso o mejorarlo. El otro día le decía Mbappé a Hendrik, párate que no te llegan para tirar. Dice, cuando vayas a tirar, no te siguen. Claro. Eres más rápido. Párate un segundo. Sí. Y le cambiaba un poquito esa dinámica. Hay veces que son segundos. Eso es muy bueno, porque yo tuve un compañero que era tan rápido que te regateaba y te volvía a regatear. Él ya te había regateado, pero era tan rápido y él no se daba cuenta que te había regateado y volvía. Y es lo que dice, la pausa, esa pausa. Pero puede ser también por la madurez biológica. Al final, un jugador madura mucho más tarde. Vinicius madura con 22 y Lamine Yamal está madurando con 17. Entonces, al final, eso también marca diferencias en el mundo del fútbol. Que cada uno tiene que llevar sus tiempos. Y por supuesto, el entrenamiento. Al final, la repetición, al final provocas un hábito que cuando llegas al partido todo te sale natural. Esa es mi opinión. Sí, pero ¿no crees que el tema de toma de decisión, tío? ¿No crees que es algo tan subconsciente, pero tan también natural? Se entrena, ¿eh? Yo estuve un entrenador que con 15 años a un grupo de gente de Torremolinos que jugaba en preferente, además ahora ha sido analista de Simeone, sabe el cuerpo técnico de Arbeloa, nos explicó el tercer hombre y puso una pizarra así en agosto del entrenamiento. Y yo era central, lateral o central, y empezó a explicarme cómo jugar con el pivote para dar ventaja al pivote. Y no solo darle el pase y que se encontrase. Claro, al principio, balones perdidos, pues no sé, 20 por partido entre los centrales y el pivote. Pero jornada 20, 21, 22, ya se empezó a afianzar ahí. No es que te cambie la toma de decisión o la inteligencia, pero sí te va dando más herramientas para cogerlo. Eso es cuestión táctica, no tanto el subconsciente de la decisión rápida del momento. ¿Sabes? Pero, eso se entrenaba, como él está diciendo muy bien, a él su entrenador lo estimulaba, ¿no? Les daba juegos para que aprendieran a través del juego a tomar decisiones sin que ellos se dieran cuenta. Porque al final es como aprendemos desde pequeñitos a través del juego. Y es maravilloso porque yo he tenido entrenadores que ha hecho pensar a cambiar el modelo de juego y yo he visto cómo sufrían durante meses los jugadores cuando ya era directivo y yo les veía sufrir porque les obligaba a pensar. O sea, al final que te obliguen a pensar dentro del juego, pero cuando de repente encuentras el eureka y era esto, y es maravilloso. Ese momento que dominas eso es una cosa maravillosa. Yo creo que los entrenadores hoy en día están súper preparados, pero una de las cosas que he hecho de menos es que el jugador está demasiado robotizado y al final yo creo que el jugador se tiene que equivocar porque es lo que le va a hacer lo que dice al final.
Julio, que si piensa, al final a la larga le va a salir, como te decía antes, de manera natural. Y yo creo que hoy en día eso se está perdiendo mucho. Bueno, y eso hecho de menos. ¿Sabes lo que hemos hecho nosotros? Llevamos 3 escuelitas humildes, equipos, uno en Robledo de Chabela, a la categoría base, al Valdemorillo, y el AUDT, la Unión Deportiva Torresana, en Toro. Entonces, a los chavales, desde chupetines hasta cadetes, ya juveniles, no creo que se acerquen, hemos llevado el fútbol a las calles, fútbol en la calle. Entonces, este viernes les llevamos a todos a jugar un rey de la pista en mitad de la plaza del pueblo, en la plaza de la Colegiata en Toro, en la plaza del Ayuntamiento de Robledo y en un parque en Valdemorillo. Y que jueguen sin reglas, que jueguen con el grandullón y que se mezcle con el enano, lo que hemos hecho siempre en el barrio. Sí. Pero es verdad que es fundamental eso, fundamental. Lo hablamos con Álvaro Benito hace tiempo, que yo soy de esa filosofía también, de que realmente no hay tanto talento, no hay exceso de talento. No hay exceso de esos jugadores que son capaces de, en circunstancias de desventaja, sacar la ventaja, ¿sabes? Sí, pero por propia imaginación, ¿no? Aplicando recursos tácticos, es decir, oye, si el mediocentro te das la salida por aquí, tú vas a tener ese recurso porque ya lo tienes muy entrenado en la cabeza, ¿no? Entonces él decía, no hay tanto exceso de ese talento, entonces lo reduzco mucho a situaciones de juego, ¿no? Situaciones que se van a encontrar los chicos y que van a inmediatamente detectar, sin necesidad de que ellos imaginen o de que ellos tengan que pensar cuál es la salida de balón, ¿no? Pero también puede ser un problema más por repetición que por entender el fútbol. Eso es. Pero a lo mejor no hay tanto talento. O interpretar el fútbol. Porque lo puedes entender, pero no vas a salir de ahí, ¿sabes? En cambio, si te lo han mostrado en el entrenamiento, sí vas a salir. Sí, es verdad que ya les estamos diciendo muchas veces a los chicos que tienen que jugar a 2 toques, que dejen el toque libre. Y eso al final eso influye a la hora también de la toma de decisiones. Muchas veces no descargue de primera, juega a 2 toques. No puedes jugar libre, dependiendo si eres central, delantero. Al final, como entrenadores, queremos darle respuestas más que preguntas. Y yo creo que el jugador, el deportista, tiene que responder ahí, ¿no? Yo además nunca miraba a los entrenadores, tío. O sea, era muy obediente en el sentido, sé lo que quieres decirme, pero yo no miraba al entrenador. O sea, que voy a mirar yo al entrenador. O sea, yo estoy aquí en el juego. Y si meto gol o fallo y si luego me quiere echar la chava, me la echa. Pero no... Y otras cosas... Y cuando lo celebro con mis compañeros. Que a la grada, yo, mis padres, los amigos. Mi equipo ese es mi equipo ahora. Estoy compitiendo aquí. O sea, lo demás me da igual. Y el entrenador también, ¿eh? O sea, que yo a veces les digo, porque soy un invitado, a veces me llevan a algún entrenamiento y digo, de vez en cuando hay que no ser obediente con el entrenador. O sea, está bien, hay que... Sí, porque te la juegas, sí, ya sé. Pero digo a los peques, ¿sabes? Porque es verdad que eso... Yo, la verdad, cuando veo a un entrenador que está gritando mucho... Y que los niños miran todo el rato al entrenador, digo, malo, porque parece que les están manejando con un joystick, tío. Deja al niño que se equivoque. Total, el protagonista debe ser los jugadores, ¿no? Nunca para mí tiene que ser el entrenador, porque al final yo creo que el fútbol no sería fútbol si no estuviesen ellos. Yo creo que el jugador, sobre todo en etapas formativas, tiene que arriesgar. Tienes que arriesgar, quiero decir. Hay situaciones situaciones de juego que no son las mejores. Ya, tío, pero arriesga el pase, mete el pase, encáralo, falla. ¿Sabes? No juegues... Hay un entrenador que de fútbol sala, me lo llevo a fútbol sala siempre yo, porque soy un chauvinista, me lo llevo siempre a mi terreno. Miguel Rodríguez fue seleccionador de Japón durante mucho tiempo. Y cuando llegó allí, me acuerdo que me hablaba y me decía, es que, digo, por la mentalidad japonesa, ellos, claro, en fútbol sala, el último, normalmente, tú y yo que hemos sido defensa, no te la juegas, siempre es sencillo. Pero allí en Japón, cogían, se la jugaban, le robaban gol. Entonces decía, se desesperaba Miguel y decía, oye, que no puede ser, esto no puede ser, no te la puedes jugar el último. Y claro, la cultura japonesa decían, perdón, tal, y volvían otra vez a lo mismo. O sea, porque ellos consideran que ya te has disculpado, pues ya está, ya vuelta a empezar, ¿no? Y un poco yo creo esa mentalidad japonesa de me la juego y ya está, el error, no pasa nada, y iremos mejorando. Eso hay que desterrarlo un poco, ¿no? De que el error es útil, el error es importante. Pero es que yo sinceramente no conozco muchos casos que hayan llegado lejos sin, cumpliendo, digamos, lo establecido, la norma, lo que debes hacer. No, tío, salte un poco porque ahí yo creo que está el éxito. Sinceramente, está en ese pase que solo te la juegas tú, está ahí tu éxito, ¿sabes? Totalmente. Tal cual. Total. Vamos con el segundo tema. Guille, venga, que me gusta también el tuyo. Venga, a ver. Yo os comento,
¿Veis fútbol francés? Yo veía antes más que ahora. Yo de vez en cuando y más películas francesas. ¿Mario? No. Yo tampoco. No, yo tampoco, pero lo sigo a nivel periodismo Sí. y me entero de lo que pasa, Sí. pero no me siento a ver un Sí. Olympique de Lyon-Angers, por ejemplo. Y veo al PSG en Champions, con Luis Enrique. Lo digo porque hay una liga que se considera una de las 5 grandes ligas, que es la Ligue 1, pero que tiene un problema muy importante. Tiene un dato que es más del 80% de ocupación en los campos, pero a día de hoy tiene un lío muy importante a nivel televisivo. Ha roto con DAZN, ha roto con beIN Sport y de momento no hay nada en firme para la próxima temporada. Y de hecho, los últimos contratos siempre han ido a la baja. Por poner un ejemplo, la Premier ingresa 2.000 millones de euros a nivel televisivo, la Liga 1.200 millones de euros, la Bundesliga 1.100. Ahí se abre una pequeña brecha con la Serie A que se va a 900 y la Liga 1 firmó por 500. Oh. 500 que nunca han sido reales del todo. Oye, pues si no Por lo temas de proponemos, entre los indemnización- 4 metemos ahí un poco y lo televisamos Y lo nosotros. tenemos. O sea, 500 millones tampoco, ¿no? 500 millones de O sea, euros. 125 Ligue 1. cada uno, yo aquí. Hay que decir que en la última comprobación el PSG cobraría menos derechos televisivos que el Villarreal, por ejemplo. O que un equipo recién ascendido a Premier. Claro, te habla mucho de por qué la Premier va creciendo tanto Sí. y el éxito o no éxito de los equipos de las grandes ligas en Europa. Bueno. Entonces, hay una pequeña luz en el camino, que lo dijiste tú el otro día en el podcast, Sí. que es el Paris Football Club, que es un equipo que le va a hacer competencia o planea a corto o medio plazo hacerle competencia al PSG. Ha ascendido a Ligue 1. Es una especie de mini equipo Red Bull, pero si se es parte de una franquicia, es parte de la franquicia de Salzburgo, Ujú, de otros equipos Red Bull, Leipzig, por ejemplo, Ujú. pero no le va a poder Red Bull. ujú. Porque Red Bull va a tener la pequeña parte de accionista. Va a tener un 15% solo Ujú. de accionariado para hacer como una consultoría deportiva al equipo. De hecho, Jürgen Klopp, como manager de Red Bull nuevo, Sí. ha ido varias veces a ver el ascenso Ujú. del París a primera. Bueno. ¿Qué pasa? Tiene un 52% accionariado del grupo Louis Vuitton. Tú lo decías el otro día, de Arnold, que es uno de los 5 grandes ricachones del mundo. Y parece que a través de ellos dos, por cierto, los campos están juntos, ¿Lo los habéis visto estadios, esa imagen? ¿habéis visto la imagen? Separa una calle. Una separa. calle. Una calle. Qué bueno. A través de esa rivalidad en París se quiere crear como Claro. un Sí. efecto la Liga Barça Madrid cuando empezó a crecer con Un Magic Tebas. Johnson, Larry Bird. Justo. Sí, sí, sí. A partir de esa rivalidad que crezca la Liga Francesa. Yo no sé si es posible o no, pero al que la IFI ha dicho que es una magnífica noticia para París y para el fútbol francés. Yo creo que va a tardar 0, Netflix en hacer un documental. Qué bueno. Tipo Fórmula 1. Pero fíjate qué bonito, o sea, por un lado, lo complicado del mundo financiero, pero lo bonito que hay mucha asistencia, que es lo que le gusta al Sí. jugador, o sea, que te sientes arropado, ¿no? Y como al darlo mucho por la tele también se desangela a veces algunos partidos, Por ¿no? ejemplo, O sea, hay equipos como Montpellier, Angers, que han gastado 0 millones de euros en últimos mercados porque prácticamente, como en la Pues Liga hay equipos, dependen 100% de derechos televisivos. 80% de ocupación está bastante bien, ¿eh? muy bien, muy bien. Muy bien. No en todos, ¿eh? Hay una media. No, pero una media de 80%, o sea, movimiento. 80% en todo me fenómeno. parece brutal. No. O sea, Oh. eso es que va mucha gente a ver el fútbol. Mm. Sí es cierto lo de Red Bull. Yo creo que me imagino, ¿no? Que ese 10% será, aparte de por entrar en accionariado, por supuesto, por el proyecto y tal, para hacerse cargo de todo el proyecto deportivo, ¿no? Es decir, con toda la experiencia que yo tengo del grupo, de lo que he hecho en Alemania, de lo que he hecho en Estados Unidos, de lo que he hecho en no sé dónde, pues lo meto ahí en París. Sí, de momento no hay ningún gran movimiento del Leipzig. Sí ha habido jugadores que se han ido al Salzburgo, del Salzburgo a otras entidades menores, pero no ha habido ningún movimiento al París porque estaba en segunda división francesa, en Ligue 2. Ahora vamos a ver en la primera temporada en Ligue 1. Si no recuerdo mal, creo que en el Chelsea, en Estrasburgo, pasa algo parecido, aunque sean ligas diferentes. Sí, Sí, correcto. bueno, Sabiño, por ejemplo, llega al Girona de Igual, parte de del grupo, conglomerado sí. Citigroup y después va al City. No sé si creéis que es posible que a partir de esa rivalidad se fomente la liga. Yo lo veo complicado, la verdad. Yo también lo veo complicado, sinceramente. Yo creo que tienes que generar Mm. la épica. Tienes que generar una buena narrativa. Tú, por ejemplo, la Fórmula 1 ha experimentado un gran ascenso después del fenómeno Netflix. Sí. El PGA Tour
ha experimentado un gran ascenso después del Swing, que es el documental de Netflix. El tenis nos ha interesado medio mundo por el Correcto. B3 o el B4, si metemos a Murray. Pero muchas veces a partir de ahí crecen. Por ejemplo, el Sunderland, con su documental, Total. ha ganado un montón de interés. Yo no soy el Sunderland, pero cuando veo que hacen el Sunderland, me gusta y lo voy a seguir. Lo que ha ganado es un montón de pasta. Sí, Después de ascender. Justamente el Bueno. entrenador que tuve yo es el documental de Netflix, de Chris Coleman. Sí, Sí. sí. O sea, que todo depende de Netflix. Nuestra sociedad depende No. de Netflix. Me refiero que hay que crear No, una muy sí, buena no, narrativa. que es muy bonito, que al final, y bueno, que nos gustan las historias a todos, si al final depende de la historia, de cómo cuentes la historia y de lo bien que lo cuentes, ¿no? No es el qué, es el cómo. Eso es. Así que yo creo que, bueno, es verdad que le tienen que insuflar pasta Pastita de la buena. Sí, sí, para al final. Si quieres también fichar talento, es que no hay otra, ¿sabes? Claro, que si no tienes pasta... La familia Arnold es propietaria de la empresa Louis Vuitton, que tiene Louis Vuitton, Dior, Sephora, Loewe, Marc Jacobs. Sí. Tiene el 52% hasta 2027, que ya tendría el 85% del club. Bueno, pues no suena Y mal, ¿eh? tiene un patrimonio de 190.000 millones de euros. Es decir, Sí. dinero. Algún chavalito tiene. puede fichar. Sí, pero al final lo que también va a hacer crecer la liga no pueden ser solo dos equipos, Mm. ¿no? Tiene que ser un poco todo. Sí es cierto que como el reparto de los derechos es equitativo, como se hace en Premier y aquí en la liga, pues si aumenta los derechos porque la gente quiere ver al París y quiere ver al PSG jugar, pues todo eso va a repercutir en el conjunto de la liga francesa, pero que tiene mucho trabajo, que ahora mismo están bastante mal. Sí, la verdad. Y me imagino gente que es abonada del Paris Saint-Germain que ahora tenga los dos abonos, seguramente. Porque seguramente tengan Sí. abuelos que hayan sido aficionados del París y como el París estaba en segunda, en tercera, ahora que viene a primera, pues tengan la rivalidad esa, pero o sea, que gente que era de París, ahora es de Paris Saint-Germain y tenga que cambiar. O sea, o se pillen los dos abonos. De hecho, el Paris Football Club es una decisión del PSG. Creo que se remonta al año 69, 70, 75, antes de la década de los 80. Hay una decisión del París por parte del Paris Saint-Germain. Por eso, además, parece que Red Bull no quiere poner el nombre de equipo para no mostrar ante una afición que se subleva con facilidad o Sí, que sí, sí. ha querido montar un club para tener una personalidad propia, para no perder la idiosincrasia de ese club. Joder, macho, ¿cuánto se aprende aquí, eh? Madre mía. ¿Te gusta? macho. Impresionante, tío. Y luego la mosca que hay por aquí siempre. Que es Os impresionante. voy a matar, ¿eh? Macho, Pero es súper chula, macho. a ver si la cazamos. Está aquí intentando entender nuestro mensaje. Pero yo creo que esta es también otro del equipo. Porque- Yo quería hablar que no sé cuándo surgió, pero hace poco comentamos que, claro, en estos últimos tramos de temporada, en los que la gente se juega cosas y no se juega nada, ¿no? Que ya hemos terminado prácticamente todas las temporadas y ahora la gente está de playoff, pero hace escasas semanas se estaban terminando todas las ligas. El tema de los amaños, ¿no? De ese universo que ha habido cada vez menos, y yo sé que la liga cada vez mejora más ese tema, ha habido cada vez hay menos casos, cada vez se detectan más rápido. Claro, aquí está el tema en que en las últimas semanas de competición, los equipos que no se juegan nada están más tentados a caer en estas cosas, ¿no? También los equipos que están jugándose cosas también están muy tentados, porque hablamos hace mucho tiempo que cuando tú desciendes de categoría, pues el impacto para el club es muy grande, ¿no? Entonces, digamos que la tentación es muy alta, ¿no? La liga, en eso, ellos hacen talleres durante todo el año, normalmente hacen 2 talleres, y el segundo taller se suele hacer en estos tramos, ¿no? En los que ya viene el final de temporada, los equipos no se juegan nada y dicen, oye, cuidado con esto porque os enfrentáis a un montón de cosas, ¿no? No sé si tú, Dani, has vivido alguna charla de esas. Yo he La tenido Ponfe, yo charlas, creo, ¿no? Yo he tenido charlas, sí. Y a ver, está claro que la liga está muy concienciada y creo que las cosas se están haciendo muy bien, pero yo creo que hay que perseguirlo aún más y sobre todo en ligas menores, en el sentido de, primera ref, segunda ref, tercera ref, que ahí sí que hay gente que intenta aprovecharse de que no tiene tanta visibilidad y yo creo que hay que perseguirlo mucho más.
Es un tema bastante complicado. Yo creo que en primera, segunda, creo que los casos cada vez, o sea, son minúsculos, sinceramente. Yo creo que el caso que ha habido ahora con lo de el chico del Sevilla, ¿Y qué salas? creo que ha sido más... creo que puede ser algo más anecdótico Sí. que otra cosa, ¿sabes? No es algo gordo. Si es cierto que la ha podido liar, no sé, eso, no sé cómo se resolverá y tal, pero que grandes casos como los que había antes, tipo, yo qué sé, lo que pasó con Osasuna, no sé si os acordáis de un Eldense Fútbol Club Barcelona hace, yo qué sé, casi 10 años. No sé si tú lo recuerdas, segunda B, Pero el Eldense, Barça B, dices, 12-0, Barça B, Sí, el me acuerdo, Eldense, sí, me acuerdo, sí, 12-0. Sí. ¿Qué pasó? Que hubo 4 jugadores del Eldense. El Eldense ya estaba sentenciado, ¿no? Hubo 4 jugadores que en total tuvieron unas ganancias de unos 100.000 euros por este tema. ¿Por qué? Porque apostaron 8-0 al descanso y luego 12-0 como resultado final. Y... A ver, tampoco hay que ser muy listo para que algo pasa. Entonces, ahí, por mucho que la liga no te persiga, yo creo que ahí está. Claro, está Barajando claro. pistas, yo cuando barajando veo pistas. 12-0 en un fútbol tal, no ha habido muchos resultados. Históricamente No. hablando de 12-0, por ejemplo, en el España-Malta, En España-Malta. no quiero dudar de Malta, ni de No, España, por Para supuesto. nada, para nada. Pero que son resultados que no se suelen dar. A día de hoy, imposible. Digamos, o sea, muy difícil. Muy difícil, Muy difícil. 12-0. Mm. Ostras, es una locura. Bueno, los filiales son bastante complicados, pero tanto en esos niveles 2. Sí, Segunda pero B, llegaba a senior ya. segunda, es muy complicado. No, pero ya el con esos Madrid, nombres. Atlético de Madrid complicado. en División de Honor, que al final tiene mucha más superioridad, ni aún así. Hoy en día la gente está muy preparada para que te meta un 12-0. Lo veo difícil, vamos. Bastante difícil. Otro de. ¿Qué hace la liga? La liga tiene pues, bastante tecnología aplicada a esto, ¿no? Todas las casas de apuestas pues, son sistemas informáticos. Entonces, lo que hace la liga tiene un software que lo que hace es detectar anomalías, ¿vale? No es tanto por cantidad, ¿sabes? No, por ejemplo, lo que dicen del chico del Sevilla son cantidades de 10.000, ¿sabes? A lo mejor una persona puede decir, bueno, no es tanto como para perseguirlo, ¿no? Pero tú persigues anomalías, es decir, por muy poco que sea, si es una apuesta muy rara que se repite, ¿sabes? Y estadística también persiguen. Claro. Entonces, al final. Todas esas anomalías, esas variaciones, dicen, aquí pasa algo, ¿no? Entonces todo eso luego se lleva a las autoridades competentes. Por ejemplo, hubo un caso muy sonado, creo que era lo del caso Oikos. Claro, en ese partido hubo una discrepancia de 14 veces más de apuestas, ¿sabes? Eran un total de 600.000 euros. Era un 14 veces más de lo que entra dentro de lo normal. Entonces, claro, eso dices, a ver, aquí ha pasado algo, ¿no? Aquí es bastante obvio. Y tú sabes que los jugadores no pueden apostar en su categoría. Así es. En su categoría. Ni en el fútbol. Claro. Bueno, le pasó a Tonali, ¿no? Sí, Tonali. Tonali estuvo bastante jorobado. Sí. Le pillaron en un tiempo sin jugar. Sí. ¿8 meses estuvo? Sí. 8 meses estuvo sancionado. Yo Menos creo de que un año, ahí- pero más de 6 meses. O sea, estuvo temporada y casi una temporada entera. Y a Tony, el del Brentford, también creo que Sí. pasó algo parecido. Allí. Es que yo creo que allí en Inglaterra la cultura de apostar. En Inglaterra, en España, Italia, hay mucha cultura, yo creo, de apuesta. Sí. Deportiva, ¿no? Entre jóvenes. Yo creo que sí. Hoy en día está a la orden del día. Yo creo que eso tiene que también que reducirlo al máximo y que la gente tenga conciencia de eso. Yo recuerdo solo una charla, creo. Porque AFE también hace lo suyo por este tema de todo el juego limpio y tal. Sí. Yo creo recordar que fue de ellos que hablan de eso. Los futbolistas creo que no pueden apostar a su competición o a cosas que puedan, digamos... Interferir, condicionar. Claro, eso es. Sí. Yo por contrato tenía. Ahí está. Prohibido. Yo por contrato prohibido, sí. Eso es. O sea, hay Los una clubes- cláusula dentro del contrato que te Claro. pone. Los clubes prohíben apostar en general. Sí. Y hoy en día te lo ponen los clubes. Hoy en día Claro. te ponen. Porque claro, al final estás pensando en otra historia. Sí, bueno, Más que yo- en lo que deberías estar pensando. Llevándolo a otro también. sitio, Sí. también es verdad que hay cláusulas que se pasan un poquito por. Sí, claro. Exacto. Digo, por ejemplo, porque yo he grabado mucho contenido divertido con jugadores, por ejemplo, jugando al pádel,
y hay clubes que prohíben jugar al pádel a sus jugadores y te reconocen que, bueno, Y esquiar que juegan también. 2, 3, 4, Sí, jugar para esquiar, montar en moto, montar en etcétera, moto, etcétera, justo. todo lo que pueda Sí. lesionarte, claro. Correcto. El tema está, por ejemplo, en lo que le pasó a Osasuna. ¿Os acordáis del tema de Osasuna? No muy bien. Osasuna Betis, creo que fue. Osasuna Betis. Sí, pero como lo curioso es que hace 2 temporadas, 2 temporadas fue, el tema de que Osasuna se clasifica para Conference, ¿no? ¿Qué pasa? La FIFA, hay una continuidad de esta infracción, ¿no? Porque hubo amaño sobre ese partido, ¿no? Entonces la FIFA persigue eso. ¿Qué pasa? Que 10 años después, Osasuna se clasifica para Conference y la FIFA dice que no, tú estás castigado por esto que pasó hace 10 años. ¿Sabes? Luego lo llevaron al TAS y todo eso y no hubo problema, pero hasta ese punto esta gente persigue todas esas cosas, ¿sabes? Y luego está el punto de, claro, dices, por perder, sí lo entiendo, pero por ganar. Hay mucha gente que ha dicho, es que por ganar yo no lo veo tanto. Es legal. Sí. Yo, justo esto es verdad que siempre se debate sobre eso. Yo yo vengo de un mundo en que es Bambi, que no hay esos intereses económicos y tal, y siempre me han enseñado el deporte, los valores, los que me enseñaron los mayores es a competir en buena lid y palmas, da la mano y te vas, ¿no? Pero cuando vas conociendo el mundo ya de los intereses, claro, es verdad que dices, pues a mí, particularmente, digo a mí, no me condicionaría que me pagasen más o menos, porque yo juego para ganar y ya está. O sea, me dedico a competir. ¿Que te incentivan? Pues puede ser para ganar. Pues a lo mejor sí te estimula, pero no creo... O sea, a mí personalmente, o en los equipos donde yo he estado, en los colectivos, no mejoraría el rendimiento que nos incentivasen con dinero. Yo ¿sabes? creo que Julio, al final, Mario dice al final que tú apuestes dinero, no sé, ¿eh? No, porque al final yo tenía... No, que te incentiven. Lo que tú dices es, última jornada de Liga, Sí. el Leganés Y te dan Valladolid, una prima para ganar. Español Las Palmas. Sí. El Leganés tiene que ganar y esperar que Eso Las Palmas rasque Sí. algo en Cornellá. Eso es. Que el Leganés le diga a Las Palmas, oye, Sí, que te 3 millones de primen euros no a para repartir perder, la sino para plantilla ganar, para sí. competir ese partido. No va en contra de la regla del fútbol de luchar por ganar. Pero no sé si es legal o no legal. No, yo creo que no es legal. No, porque cualquier cosa que adultere. No es legal. Cualquier cosa que adultere la conducta. No, yo creo que no es legal, no se porque más persigue que tanto. nada porque al final lo que dice, adultera la competición. Claro. Y el Leganés a Las Palmas, el Valladolid está diciendo, oye, ¿por qué pagas a Las Palmas para que gane el Leganés? Yo creo que no, 100% no es legal eso, ¿eh? Yo estoy bastante... Creo que no es legal, pero también es cierto que lo pienso y digo... ¿por qué no? Para unas cosas sí, para otras cosas no. No, es verdad, digo, para unas cosas sí, pero para Estaba otras pensando no. yo ahora que si te premian por dejarte perder, creo que es mejor, es más efectivo que por intentar ganar. Me refiero que tú dejadez puedes bajar los brazos. Mucho más fácil, ¿no? Sí, pero... Sí, pero ahí ya condiciona 100% más. Acabas de hablar de los valores y tal. No, pero sí, no. Quiero decir que premiar por intentar mejorar tu condición o tu prestancia o tu capacidad, yo lo veo más difícil que premiarte para que bajes los brazos. ¿Sabes lo que digo? O sea, que es más fácil bajar los brazos. Claro. Quiero decir, tú compites y vas a competir. O sea, vas a intentar ganar el partido y por mucho... Y además vas a intentarlo, pero que por mucho que te paguen... Sí, pero es curioso que siempre se hace al final de temporada. Imagínate que Sí, el sí, Barcelona fuese a 3 puntos. este va para el directivo, ¿eh? Este ya máquina. No, hostia, pero es verdad que se hace al final de temporada y se podía hacer... Sí. No, porque en la temporada. jornada 22 todo el mundo piensa que puede tener algo Sí, más por sí. ahí. Ya lo aunque- sé, pero que No, pero un va bien partido- tirado, un ¿eh? partido difícil, pues sería... Y además es que no dejaría huella, porque en mitad de temporada... Sí, perfecto. Perfecto, para adelante, venga. Sí. Bueno, lo mismo lo están haciendo y no estamos enterados, ¿eh? Has abierto una buena puerta ahí, macho. No, yo creo que el problema ya en primera y segunda, en fútbol profesional, creo que no. Creo que, sinceramente, creo que hay cero. Sí, pero yo conozco varios casos que me ha llegado la información, no sé si es cierto, no he estado en una mesa donde se reúnen, pero de filiales de primera y segunda división. Sí, para Que ahí eso sí, no es, eso no es fútbol profesional, eso es lo que decimos. Justo. O sea, porque ahí. Primera división, de segunda división. No, ya filiales, profesional. filiales. Pero filiales de segunda división. No, filiales de equipos de primera que Claro. competían Ah. en la antigua segunda B. Claro, correcto. Es Es que perseguir ahí- Grupo 4 de segunda B.
perseguir ahí no muy puede difícil. ser un poco más complejo, aunque yo sé que... Pero no era vía apuesta, era vía... No. O sea, ellos traquean todo, ¿eh? O sea, no pero solo era- se centran en primera y segunda, el sistema, o sea, traquean todo. Porque todo está digitalizado. Sí. Si hay una anomalía en un equipo de tercera división, se va a investigar. Yo creo que casi todos los deportes ya, incluso minoritarios, yo creo que están ya. O sea, yo creo que los persiguen, entre comillas, Sí, ¿sabes? O sea, que pero- los. Yo me cargaría las apuestas en tercera ref y en segunda ref. Yo me las cargaría, simplemente porque al final si un jugador gana 700, 600, 800, 1000 euros, al final ellos ven más factible ganar dinero con el tema de las apuestas. Por eso mismo yo creo que me las quitaría del medio. En primera segunda, al final, pues es verdad que genera dinero. Pues venga, lo entiendo perfectamente. Pero en esas categorías yo creo que no deberían existir, por mi punto de vista. A ver, si es, por ejemplo, o sea, no todo, no es, hay problemas, hay multas penales, es decir, esto está tipificado, pero hasta cierto punto. Quiero decir, si tú, por ejemplo, estás en tercera tal y haces una pequeña cosita, no te va a pasar gran cosa, más allá de una multa que te puedes tragar, pero si lo haces... familiar. Claro, pero perseguir a través de derivados es muy complicado también, Sí. ¿sabes? Y luego demostrar los derivados y todo ese rollo. O sea, que lo que tú dices es cierto. Pero para las casas de apuesta tiene que ser rentable. 100%. Porque ahí está. Está clarísimo. O sea, Sí, si yo no fuese rentable, fuera. Tengo varios amigos que trabajan en casas de apuestas y mueven un volumen de negocio tremendo. Sí, es O sea, increíble. Es increíble. que tú, vamos, yo como desconozco ese mundo, para mí cuando te dicen, dices, uff, bestial, ¿no? Pero en todos los sentidos, no fútbol, sino en todas las apuestas. Entonces, claro, es realmente un lobby muy poderoso. Me refiero a la posibilidad que comparto contigo, ¿no? A chavales que son más humildes, que realmente les tientan, pues es normal que a lo mejor caigan, ¿no? No, sobre todo que juegan en categorías bajas. Es que sí, es que hoy está a la orden del día. Al final ves jugadores que ganan 700, 800 y a lo mejor le dicen al primo, oye, ¿qué tal? Y eso ha pasado. Entonces, yo quitaría las apuestas de esas categorías, 100%, vamos. Ya, pero también, por ejemplo, que también el tema de equipo que va a subir o va a bajar, pues tío, coges al... Porque eso, tío, eso lo he visto hasta yo, ¿sabes? Que no he estado prácticamente tiempo en tercera o segunda vez. O sea, Yo sinceramente lo he visto no- hasta yo el decir, en última jornada, ver a un defensa, a un central, y decir... Yo he estado Me cuesta. en Grecia y mira que Grecia es como Y mira es. que Grecia. Y mira que Grecia y no lo he visto nunca, ¿eh? Yo Sí, sí, pero también estaba en sí. categorías muy altas, ¿eh? Sí, No pero vale. bueno, pero Grecia... Estamos pegadillas, ¿no? A ver, y yo no lo he visto nunca. Y pues, yo he estado en segunda, es verdad que no estuve mucho tiempo en el equipo y no sé si algún jugador tocaría o no, yo Qué creo bueno. que no. Y hoy en día eso, lo que has dicho tú, yo creo que es inviable que toquen a un jugador para que se deje perder, es que no me lo puedo creer. O sea, para mí lo que está pasando en el tema de Sevilla ya me parece como un... Yo creo que es anecdótico, te lo juro, ¿eh? Sí. Yo creo que es la... No es una persona que destape un caso de que detrás hay 100. Yo creo que es... Si es, que se está juzgando algo muy... Claro, no es como lo del Lense, creo que era por mafia italiana, algo así, ¿sabes? O sea que eso era muy derivado de. Pero esto no. Pero- Igual da para otro día para un podcast, pero un chico me contó que jugando en una división cuarta, quinta italiana, solo le pagaban si ganaban los partidos. Le pagaban semanalmente el contrato Sí. y si perdían el presidente como que no aparecía y... Ah, bueno, Sí, no. eso... Sí, en Polonia. Grecia, bueno, Polonia no. No, en Polonia es cierto que... Grecia, Chipre, eso sí. Teníamos las primas y en Grecia es verdad que si no ganabas, pues a veces había clubes que no pagaban. Sí. Y lo hablamos tú y yo el otro día, Mario, en Chipre, por ejemplo, si no cumples los objetivos, el último mes o mes y medio es como que ya no te pagan. O sea, que no has cumplido objetivo, no te pago, ¿no? O sea, No, ahí está el contrato, pero bueno, vete a denunciar si quieres, ¿no? Una cosa la alucinante. cultura de si no ganas, no Sí, me sí. apetece Sí. pagarte. Increíble. ¿Sabes? Esa es la cultura. Y muchos clubes que acabas contrato, te deben 2 mensualidades y te dicen, renueva. No renuevas y olvídate de esos 2 meses, que no lo vas a cobrar. Y lo verás en juicios, cosas así, Pues sí, pero claro, dices, que sí, la venga, FIFA y a tal, juicio, venga. Pero luego ya ponte vete Claro, a juicio. a ver. claro. Y dices, sí, tranquilo, vamos. Eso sí que es... Eso es putada para unas cosas y Sí, para sí. otras no tanto, pero sí lo es. Que, pues muy bien. Gracias a todos por estar en esta Sí. tercera entrega. Sí, además te gusta entrar a los charcos, ¿eh? Porque hablar de amaños y tal, o sea, tú entras a todo, ¿eh?
O sea que... Pero esto breve. Breve, ¿no? Vale. A ver, como da para mucho, digo, voy a introducirlo un poquito, porque da para bastante. Sí, de todas maneras, en mi caso, por ejemplo, yo es que es verdad que en este sentido, vamos, soy un ignorante absoluto, porque de hecho algunas veces he compartido mesas sin medios delante, ni micros y tal, con otros deportes, por ejemplo, de dopaje, ¿no? Y claro, yo en mi deporte prácticamente no se dopaba a nadie. A lo mejor alguno que le pillaba por ahí hace ya años y se fumaba un peta de María en una fiesta sin control y no se daba cuenta que a lo cuarto o quinto día daba positivo y le cogieron. Cosas de esas que no era para mejorar rendimiento. Y sí que con otros deportes que sí que está eso... Pues, y entonces yo estar con una gimnasta, un jugador de básquet, ¿verdad? Deportes colectivos que no está... Y entonces te sorprende. Digo, el hacer trampas o coger atajos que no están bien vistos, supuestamente, y eso te sorprende, porque claro, tú no estás acostumbrado, tú compites, entrenas, te alimentas, cumples las normas, y de repente ves que hay deportistas que, oye, que deciden que no, y ya está. Me refiero, todos conocemos el caso de algunos casos muy sonados, ¿no? De deportistas, ¿no? De Armstrong, ¿no? Luego tal, y todo el mundo se rasga la vestidura, no sé qué, tal. Bueno, pero parecía que sí y al final ha sido que sí, ¿no? O sea que es un mundo complejo y cada uno elige. Está lo de la NBA también, ¿no? Que bueno, es cuando van a los Juegos Olímpicos no se cogen antidoping a los jugadores NBA, ¿no? Pero ¿y esto cómo es posible, no? Que dices, pero ¿por qué una pero relación? eso lo hace la usada, ¿no? Ya. Sí, pero que quiero decir que o sea, a mí algún amigo deportista más joven que yo me ha venido a preguntar y me ha dicho, oye, Julito, que si es que si me tomo esto veo que voy enchufado, ¿qué hago? Y yo le he dicho, mira, primero que te diga muy bien qué es, qué te estás tomando o metiendo ahí y qué te va a producir en medio y largo plazo, porque es evidente que tú causa efecto, tú te tomas esto y mañana estás como un tiro, perfecto. Pero esto que te va a hacer dentro de 6 meses, 6 años, y sobre todo que te va a hacer en el hígado, en el riñón, en el... Ese efecto secundario que al Claro, final... claro, porque eso está muy bien, pero que... Y luego tú decides, pero todo, o sea, no es gratis. O sea, no hay nada que sea gratis y no hay nada que sea fácil. Entonces, pues, ser responsable y asume las consecuencias luego. Pero es que, tío, cuando estás en alta competición, por ejemplo, joder, al final es tu vida, es tu forma de vivir, es tu pan, Sí. y tienes que hacer todo lo posible, incluso castigando el cuerpo. Llevas al cuerpo al límite. Dani. Yo tengo las rodillas reventadas. El cuerpo y la cabeza. Sí, claramente. la cabeza también. Es más, yo te diría que más la cabeza que cualquier otra cosa. Sí. Pero Dani, por ejemplo, ha competido a máximo nivel y ha forzado o no. ¿Cuántas veces habrá forzado? ¿Cuántas veces ha jugado con dolor, infiltrado y tal? Y roto, y sí, 100%. Y eso, así es. muy sano no es. No, si deporte de competición, mejor deporte de salud, si es obvio. Pero hay que decirte que es importante el asumir las consecuencias. Que a veces como que esto no pasa nada. Sí, Hasta que pasa. Claro. Por eso, aparte de comentarlo un poco aquí por encima, ya que vienen las épocas así de últimas competiciones, el que hay gente joven que cree lo típico. A mí siempre me ha molestado, tío, lo de a mí eso no me va a pasar. Siempre me ha molestado mucho cuando alguien lo decía, porque tú cuando un veterano te cogía y te decía cualquier cosa, el joven te miraba como diciendo, a mí eso no me va a pasar, tío. A ti te ha pasado a ti, pero a mí no me va a pasar. Te va a pasar. Y te van a pillar, y te va a pasar esto, y te va a pasar lo otro, y te va a pasar. Estoy totalmente de acuerdo, Mario. Totalmente. Joder, yo es que eso lo veo mucho, tío, y me jode. Sí, al final es que no sé qué pasa con el tema de la juventud hoy en día, que escuchan menos de lo que debería. Pero bueno, al final yo creo que así vienen los tiempos. Yo era de esos, tío. Yo era de los que hablaba un veterano y lo escuchaba mucho, tío. Sí. Yo le hacía mucho caso y decía, si este tío ha pasado por esto, yo me puede pasar a mí. Pero no solo para el fútbol, para toda la vida. Es que vale para todos. Yo creo que es esencial, que yo creo que los veteranos deberían dar charlas en el vestuario cuando empieza la temporada y contar sus vivencias. Yo te lo juro que lo haría. Bueno, es que tú sabes que las historias de Offsiders es eso, es las vivencias para que la gente aprenda. Y yo recuerdo, esto sale de otra cosa, ¿no? Pero yo recuerdo en un equipo, el míster
hizo como... Lo dejó de hacer, pero hizo unas jornadas de esas en las que una vez al mes nos quedábamos después de entrenar, o antes, creo que era, sí, los viernes, ¿no? Que hacíamos menos y tal. Pues él cogía a un veterano y contó su historia. Una historia un poco complicadilla, la verdad. Molero. ¿Tú has estado con él? Rubén Molero. Rubén. Sí, me escucha, un abrazo para él. Jugó conmigo en el Madrid. Pues contó su historia y flipas. Yo sí, claro, mira, yo ahora la recuerdo porque lo escuché. A lo mejor otros dijeron, bueno, sí, muy bien, a entrenar, ¿sabes? Pero yo la recuerdo y me la llevo para mí. Al final está la frase esa de que lo viejo funciona. Y hay que escuchar a los viejos, a las viejas, a los mayores, a los que nos inventaron. Hay que escucharles porque es verdad que nos enseñan muchas cosas. Y estoy de acuerdo contigo que a los chavales jóvenes, que también les entiendo, porque quizá nos pasó también en su momento a nosotros, pero yo creo que en nuestra época sí escuchábamos bastante a los mayores. Y aparte, es que no nos dejaban otra opción. Pues yo recuerdo entrar al vestuario y que si no escuchabas te daban una colleja. Sí, pero es que ya vas al centro del Rondo y es que parece que normalmente para los más joven te tienes que pelear con ellos para que vaya adentro. Y antes era, no, el joven va adentro 100%, pero todo el año. Ahora si vas uno, no, ya fui el otro día, no, ahora me toca otro. ¿Cómo que el otro día? Si yo cuando era joven estaba adentro todo el día, no salía de ahí. Pero bueno. Sí, las cosas han cambiado bastante, pero bueno. Que hasta aquí. Mil gracias a todos. Ha sido un placer. Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Yo siempre que vengo aprendo. Tenéis calor, está haciendo calor, ¿no? Con las luces y tal. No, yo quizá la mosca, pero además todo bien. La mosca no sale de aquí hoy. Hoy de aquí solo salen 4. Vamos a ser nosotros. La mosca se queda aquí. Que nada. Dejad vuestros comentarios, a ver qué temas podemos sacar para los próximos. Y sed felices. Pues muchas gracias. Nada. Chao. Adiós. Adiós.